Septiembre de 2001. En Las Varillas, un pueblo perdido en el este de Córdoba, un juez firmó una sentencia y una fábrica entera enmudeció. Las máquinas se apagaron. Los portones se cerraron con cadena. Más de 200 familias se quedaron de un día para el otro sin nada. No era una fábrica cualquiera. Pocos años antes había sido la marca de tractores más importante de la Argentina. Un apellido nacido de la nada, de un peón y una herrería de pueblo, que había llegado a reinar sobre el campo argentino. Y en cuestión de meses, ese reino se convirtió en silencio y óxido. ¿Cómo cae un rey en tan poco tiempo? ¿Y por qué, un cuarto de siglo después, su fantasma vuelve a moverse justo ahora, otra vez? Esta es la historia de Sanelo, de un pueblo entero que apostó todo a una sola fábrica, y de una máquina que se negó 2 veces a morir para siempre. Para entender cómo se apaga un gigante, hay que rebobinar medio siglo y volver a un tiempo en que Las Varillas no fabricaba absolutamente nada. Año 1951. En la llanura del este cordobés, Las Varillas era un pueblo de campo y poco más. Trigo, vacas, chacras que se perdían en el horizonte, calles de tierra que el viento levantaba en verano. La riqueza estaba en el suelo, no en las máquinas. En ese paisaje sin chimeneas ni galpones industriales, un hombre llamado Pedro Sanelo abrió las puertas de una pequeña herrería. Pedro no era ingeniero ni venía de una familia de empresarios. Era un peón rural, un hombre curtido por el sol y por el trabajo de sol a sol, que conocía el campo desde adentro porque lo había caminado toda su vida. Su herrería no nació para cambiar la historia. Nació para algo mucho más humilde: arreglar lo que se rompía. En aquellos años, buena parte de la agricultura de la zona todavía se movía a sangre, con carros tirados por caballos y bueyes. Cuando esos carros se quebraban en plena cosecha, alguien tenía que soldarlos, enderezarlos, devolverlos al surco antes de que se perdiera el día. Ese alguien fue Pedro Sanello. En su viejo taller de chapa se fundían metales, se soldaba, se plegaba el hierro a fuerza de brazo. El olor a metal caliente y el golpe seco del martillo sobre el yunque marcaban el ritmo de las jornadas. No había planos ni cálculos sofisticados. Había ojo, oficio y manos. Con el tiempo, ayudado por su hijo Luis, Pedro se anotó también en la reparación de elásticos de camiones. Y el pueblo fue aprendiendo una frase que se volvería costumbre: si algo de fierro se rompía, en lo de Sanello lo arreglaban. Reparar, sin embargo, le enseñó algo más profundo. Para arreglar una máquina hay que entenderla por dentro. Hay que saber por qué falla, cómo está hecha, qué la hace andar. Cada carro roto, cada elástico vencido, cada eje torcido que entraba a ese taller era, sin que nadie lo dijera en voz alta, una lección. Y fue así, desarmando y armando lo ajeno durante años. Como en aquel galpón de chapa se fue acumulando un saber que ninguna escuela daba, que ningún título respaldaba, y que con el tiempo valdría más que cualquier fortuna. Ese conocimiento silencioso, transmitido de padre a hijos entre chispas y limaduras, sería el verdadero capital de los Sanelo, no el dinero, el oficio. Entonces llegó el primer salto. De reparar, Sanelo pasó a construir. La herrería dejó de ser una simple herrería y se transformó en Construcciones Metalúrgicas Sanelo. Empezó a fabricar carrocerías y equipos carrozados para camiones. Ya no se trataba de remendar lo que otros habían hecho, sino de crear algo propio, desde cero, con las manos, en un pueblo donde nadie se había animado antes a algo semejante. Y ahí aparece la primera clave de toda esta historia. Porque lo que Pedro Sanelo encendió en su herrería no fue solamente un negocio de familia, fue una chispa. En una región donde la única industria era el arado, Sanelo fue la adelantada, la primera de todas. Detrás de ella, con los años, iría surgiendo una decena de pequeñas metalúrgicas que copiarían el camino, que aprenderían mirándola trabajar. El pueblo de campo se transformaría, despacio, en un pueblo de fierros. La metalmecánica terminaría convirtiéndose en la base económica de Las Varillas, en su columna vertebral, en su razón de ser. Dicho de otro modo, el destino de todo un pueblo empezó, sin que nadie lo notara, a quedar soldado al destino de una sola familia. Cuando a Sanelo le fuera bien, a Las Varillas le iría bien. Y cuando a Sanelo le llegara la hora de caer, el pueblo entero se iba a caer con ella.
Pero para eso faltaban todavía muchos años y muchas historias. Por ahora, en aquel taller polvoriento de los años 50, había apenas un padre, un hijo y un futuro entero por inventar. Pedro había puesto los cimientos. Sus hijos, Luis y Carlos, iban a soñar mucho más lejos que unos carros rotos y unas carrocerías de camión. A ellos no les iba a alcanzar con arreglar el campo. Ellos querían conquistarlo. Y para lograrlo estaban a punto de construir una máquina que nadie, en toda Sudamérica, se había animado todavía a fabricar. Los años 60 encontraron a Sanelo con hambre de más. La reparación y las carrocerías ya le quedaban chicas. Fue entonces cuando la empresa dio un paso que ninguna otra firma nacional se había animado a dar. Se metió de lleno en la fabricación de máquinas viales autopropulsadas, motoniveladoras, palas cargadoras, compactadores neumáticos y vibrantes, terminadoras de hormigón, retropalas hidráulicas, máquinas pesadas, complejas, que hasta entonces llegaban casi siempre de afuera. Sanelo se convirtió en la primera marca argentina en incursionar en ese terreno, y ese atrevimiento tuvo una consecuencia inmediata para el pueblo. La fábrica empezó a necesitar brazos, muchos brazos. Las varillas, que hasta hacía poco vivía del arado, se transformó en una de las principales fuentes de trabajo de la región gracias a los fierros de Sanelo. A comienzos de los años 70, el mando cambió de manos. Pedro, el fundador, dejó paso a la generación siguiente. Al frente de la empresa quedaron sus hijos, Luis y Carlos Sanelo, y con ellos llegó una ambición nueva, más grande, casi temeraria, porque los hermanos no querían simplemente seguir fabricando lo que ya se fabricaba, querían inventar. Fue en ese impulso donde nació la obsesión que definiría a Sanelo para siempre, el tractor. Pero no cualquier tractor. Los primeros que salieron de las varillas estaban pensados para el monte, para la dura tarea forestal, con un guinche atrás capaz de arrastrar troncos enormes. Y en esas máquinas los hermanos volcaron todo su ingenio. Desarrollaron algo que hasta ese momento no existía en el continente. Un tractor articulado. En lugar de un chasis rígido, la máquina se doblaba por el medio, girando sobre sí misma, con tracción en las cuatro ruedas iguales, capaz de moverse por terrenos donde cualquier otro tractor se hundía o se quedaba clavado. Para dimensionar lo que eso significaba, hay que decirlo con todas las letras. Sanelo fabricó el primer tractor articulado de la Argentina, y lo hizo casi al mismo tiempo que en los Estados Unidos. Mientras las grandes potencias industriales del mundo recién exploraban ese concepto, en un pueblo de campo del interior cordobés, unos hermanos, hijos de un peón, lo estaban construyendo con sus propias manos. No lo copiaron de nadie, lo pensaron, lo diseñaron y lo pusieron a andar ellos mismos, en las varillas. Ese fue el momento en que Sanelo dejó de ser una metalúrgica más para convertirse en otra cosa. Una fábrica que se atrevía a ir adelante del mundo. Y el campo argentino tomó nota. El salto definitivo llegó con un nombre que quedaría grabado en la memoria del campo: la línea 4200. Entre 1982 y 1988, esos tractores articulados vivieron su época de oro. En apenas esos años, Sanelo fabricó más de 9.000 unidades del 4200. 9.000 máquinas saliendo de un pueblo del interior para desparramarse por los campos de todo el país. El 4200 se volvió una leyenda rodante. Rústico, potente, noble, fácil de arreglar, con una mecánica que cualquier chacarero podía entender y reparar. Era para miles de productores el tractor con el que salieron adelante. Un fierro nacional que competía de igual a igual con las marcas extranjeras y que muchas veces las superaba en el barro, en el monte, en la tierra más difícil. Pero los Sanelo no se conformaron con armar tractores. Quisieron fabricarlo todo. A mediados de los años 80 dieron un paso que muy pocas fábricas del mundo se animan a dar. Empezaron a producir sus propios motores, sus propias transmisiones, sus bombas de inyección, sus bombas de agua. El corazón de la máquina, lo más difícil, lo más caro, aquello que casi todos compran afuera, en Sanelo lo hacían adentro, en las varillas. La empresa alcanzó un grado de integración nacional que era casi único en el país. Un tractor argentino de punta a punta, del chasis al motor. Y ni siquiera ahí se detuvieron. En 1984, la fábrica se animó incluso al transporte de pasajeros
y construyó su primer prototipo de chasis de ómnibus, impulsado por un motor de diseño propio. Sanelo soñaba en grande y soñaba en todas las direcciones a la vez. Toda esa audacia tuvo su recompensa. Para 1997, Sanelo se había convertido en la primera empresa en ventas de tractores de toda la Argentina. Casi el 30% del mercado nacional llevaba su nombre, y en el segmento más exigente, el de los tractores de alta potencia, los de 200, 240, 260 y 300 caballos de fuerza, el dominio era apabullante. 8 de cada 10 que se vendían en el país salían de las varillas. Detengámonos un segundo en lo increíble de este cuadro. Una empresa que había empezado como una herrería para remendar carros de caballos, 4 décadas más tarde reinaba sobre el campo argentino. El apellido de un peón rural era, ahora, sinónimo de potencia, de trabajo, de industria nacional. En Las Varillas, la fábrica no era una empresa más. Era el orgullo del pueblo, la prueba viviente de que desde el interior profundo también se podían fabricar cosas enormes. Miles de familias vivían, directa o indirectamente, del latido de esas máquinas. En el pueblo la vida entera giraba alrededor de los portones de la planta. Las sirenas de los turnos marcaban las horas mejor que cualquier reloj. Los padres entraban a la fábrica sabiendo que, algún día, entrarían también sus hijos. El comercio, el club, la escuela, el almacén de la esquina. Todo respiraba al compás de Sanelo. Nadie en aquellos años de gloria imaginaba otra cosa. La fábrica parecía eterna, tan firme como el hierro con el que estaba hecha. Detengámonos un segundo en lo increíble de este cuadro. Era la cima, el punto más alto de toda la historia. Y como suele pasar en las cimas, desde ahí arriba no se alcanzaba a ver la caída que ya venía en camino. Porque mientras Sanelo celebraba su reinado, muy lejos de las varillas, en los despachos donde se decidía la economía argentina, se estaban tomando decisiones que en pocos años convertirían todo ese orgullo en silencio. Toda esta historia, hasta acá, parece un cuento de éxito sin grietas, pero los imperios rara vez se derrumban de golpe. Primero se pudren por dentro, despacio, mientras por fuera todavía brillan. Y el veneno que iba a matar a Sanelo no vino del campo, ni de la competencia, ni de un mal producto. Vino de la economía, de una sola idea que, en los años 90, cambió para siempre las reglas del juego en la Argentina. Esa idea tenía nombre, la convertibilidad. A partir de 1991, un peso argentino valía exactamente $1, 1 a 1. Para muchos al principio fue un alivio. Se terminaba la hiper, los precios se calmaban, la moneda parecía por fin sólida. Pero detrás de esa estabilidad de vidrio se escondía una trampa mortal para la industria nacional. Con el peso planchado y sobrevaluado, de repente todo lo importado se volvió barato, tentadoramente barato. Los productos que venían de afuera inundaron el mercado. Y fabricar dentro del país, con trabajo argentino, con insumos argentinos, se transformó en un lujo cada vez más caro y más difícil de sostener. Ahora bien, ¿quién era la empresa que más cosas fabricaba dentro del país? Justamente Sanelo. Aquella virtud que la había hecho grande, producirlo todo en las varillas, el motor, la transmisión, cada pieza, se convirtió de un día para el otro en su mayor debilidad. Mientras otras marcas armaban tractores con componentes importados baratos, Sanelo cargaba sobre sus espaldas el costo enorme de una fábrica integrada de punta a punta, con cientos de operarios, en un país donde de golpe salía más barato traer que hacer. El orgullo nacional que la había coronado, reina ahora la ataba de pies y manos. Los propios Sanelo lo veían venir. En pleno auge, Luis Sanelo no se guardaba las críticas. Advertía que la Argentina tenía serias dificultades para encarar el comercio exterior, que la política comercial de aquellos años castigaba a quienes producían, que el modelo estaba diseñado de espaldas a las fábricas. Lo decía el dueño de la empresa de tractores más importante del país. No hablaba desde el resentimiento, sino desde la primera fila, viendo cómo el piso se movía bajo sus pies mientras casi todos los demás miraban para otro lado. Y no era la única fábrica en problemas. En aquellos años, a lo largo y a lo ancho del país, cientos de industrias nacionales fueron cayendo una tras otra,
incapaces de competir contra la marea importadora. Talleres que habían dado trabajo durante décadas bajaban sus persianas en silencio. Era una hemorragia industrial que casi nadie quería nombrar, tapada por el brillo de las vidrieras llenas de productos traídos de afuera. Sanelo por ahora resistía, pero resistir no era lo mismo que estar a salvo. En las concesionarias la escena se repetía con una crueldad silenciosa. Un productor entraba, miraba un tractor nacional, sólido, conocido, y al lado veía uno importado que costaba menos. Con el dólar barato, la matemática era despiadada. Para el que tenía que comprar, muchas veces convenía lo de afuera. No importaba el prestigio, no importaba la historia, no importaba que aquel fierro hubiera nacido en las varillas. La convertibilidad había transformado el orgullo industrial en un lujo que cada vez menos podían pagar, y cada venta perdida era una gota más de sangre que se le escapaba al gigante sin que se notara desde afuera. Porque esa es la parte más cruel del espejismo. Desde afuera, a mediados de los 90, Sanelo parecía más poderosa que nunca. Pero por debajo de esa superficie reluciente, las cuentas empezaban a no cerrar. El modelo económico le estaba quitando el aire, lento pero constante. Y lo peor es que el gigante, encandilado por su propia gloria, en lugar de achicarse y protegerse, decidió hacer exactamente lo contrario. Y lo que hizo el gigante fue soñar todavía más grande. A comienzos de 1998, en lugar de replegarse, Sanelo se lanzó a una serie de apuestas descomunales, casi delirantes por lo ambiciosas. La empresa de las varillas quería conquistar el mundo. Planeaba desembarcar nada menos que en los Estados Unidos y en Rusia, llevar sus tractores a los dos extremos del planeta. Soñaba con fabricar trenes livianos, con una supuesta tecnología japonesa, como si quisiera refundar por su cuenta el ferrocarril argentino. Proyectaba construir buses para aeropuertos, y se disponía a montar una nueva fábrica en sociedad con una marca noruega, Kverneland, para producir equipos forrajeros y sembradoras. Vista desde hoy, la lista impresiona y da vértigo al mismo tiempo. Tractores, trenes, colectivos, buses de aeropuerto, maquinaria forrajera, mercados en 3 continentes. Todo al mismo tiempo. Todo desde un pueblo del este cordobés. Era la ambición de los hermanos Sanelo llevada al extremo. La misma audacia que los había hecho inventar el primer tractor articulado del país, ahora multiplicada, desbordada, apuntando en 10 direcciones a la vez. Y ahí está el corazón de la tragedia, porque toda esa expansión enorme se estaba planeando en el peor momento posible, justo cuando el modelo económico le estaba secando las venas, justo cuando cada peso invertido valía $1 carísimo, justo cuando la marea importadora golpeaba más fuerte que nunca. Sanelo quería crecer hacia afuera mientras se desangraba por dentro. Los sueños eran más grandes que nunca, pero el suelo sobre el que se apoyaban ya se estaba abriendo. Ese mismo año, 1998, marcó el punto de quiebre invisible, el momento en que el declive de la fábrica se volvió, según quienes lo vivieron de cerca, prácticamente insalvable. No hubo un anuncio, no hubo un titular, no sonó ninguna alarma en el pueblo. Fue algo más silencioso y más terrible. El instante exacto en que una empresa cruza la línea, a partir de la cual ya no hay vuelta atrás, aunque nadie lo sepa todavía. Mientras los folletos hablaban de Estados Unidos, de Rusia, de trenes y de Noruega, las deudas empezaban a acumularse en los cajones. Los proveedores tardaban en cobrar. Las apuestas gigantescas exigían un dinero que la empresa, ahogada por el modelo, cada vez tenía menos. Cada nuevo proyecto, en lugar de traer aire, sumaba peso sobre una estructura que ya no daba abasto. El espejismo era perfecto por fuera. Por dentro ya se había empezado a quemar. Hay algo casi trágico en todo esto, en el sentido más antiguo de la palabra. Los mismos hombres que habían construido un imperio con paciencia de herrero, pieza por pieza, año tras año, ahora apostaban a saltos gigantes para salvarlo, como si intuyeran que el modelo los estaba condenando y quisieran escapar hacia adelante, corriendo cada vez más rápido hacia mercados lejanos, hacia productos nuevos, hacia sociedades con marcas extranjeras. Pero no se puede correr hacia adelante cuando el piso se hunde debajo de los pies. Cada apuesta necesitaba capital, y el capital era justamente lo que la convertibilidad
les estaba drenando gota a gota. Los sueños de Rusia y de los trenes japoneses no eran pura locura. Eran más bien el manotazo de quien empieza a sentir que el agua le sube hasta el cuello y busca, en cualquier dirección, algo de qué agarrarse. En las varillas, mientras tanto, la gente seguía su vida al ritmo de siempre. Los turnos, las sirenas, los hijos que soñaban con entrar algún día a la fábrica como sus padres. Nadie imaginaba que el reinado tenía los días contados, que el orgullo del pueblo, esa fábrica que parecía tan firme como el hierro, había entrado sin saberlo en una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva que, en pocos años, iba a cruzarse con la peor crisis de la historia argentina. Y cuando las dos cosas chocaran, no iba a quedar nada en pie. Los últimos años del siglo llegaron y, para Sanelo, cada uno fue peor que el anterior. La rueda que antes giraba a favor, ahora giraba en contra, y cada vez más rápido. Las ventas caían mes a mes. Las deudas, que habían empezado como un murmullo en los cajones, se transformaron en un rugido imposible de ignorar. Los sueños de conquistar Rusia y los Estados Unidos quedaron guardados, amarillos, olvidados en algún archivo. Ya nadie hablaba de crecer. Se hablaba de aguantar, de llegar a fin de mes, de juntar la plata para pagar los sueldos, que era lo único que de verdad importaba. Hubo intentos de salvar la empresa. Varios. Se buscaron socios, se negociaron rescates, se probaron 1000 salidas, pero cada intento se estrellaba contra la misma pared invisible. Una economía que ahogaba a la industria y una empresa demasiado grande, demasiado integrada, demasiado cara de sostener en un país que había decidido que era mejor importar que fabricar. Los salvatajes se sucedieron uno tras otro, y uno tras otro fracasaron. Era como tratar de tapar el sol con las manos, o de vaciar el mar con un balde. Mientras tanto, el país entero empezaba a resquebrajarse. En 1999 había llegado al poder un nuevo gobierno, la Alianza, con Fernando de la Rúa a la cabeza. Muchos esperaban por fin un cambio de rumbo. No lo hubo. En lugar de soltar el ancla que hundía a la industria, el nuevo gobierno se aferró todavía más fuerte al mismo modelo de siempre. Uno tras otro, pasaron por el Ministerio de Economía 3 hombres que cargarían con la marca de aquellos años. Primero, José Luis Machinea, después Ricardo López Murphy y finalmente Domingo Cavallo, el mismísimo padre de la convertibilidad, llamado de vuelta como si fuera el último bombero de un incendio que él mismo había ayudado a encender. El camino elegido fue el de la ortodoxia, el del ajuste, el de sostener el 1 a 1 a cualquier precio, costara lo que costara. En junio de 2001 se hizo el megacanje, una gigantesca reprogramación de la deuda que, en lugar de aliviar, terminó de hundir al país en un pozo de más de 40.000 millones de dólares. La Argentina se endeudaba para pagar deuda, tapaba un agujero abriendo otro más grande, y en cada rincón del territorio, las consecuencias eran siempre las mismas: pobreza, desocupación, fábricas que cerraban, persianas que bajaban, familias que se quedaban en la calle de un día para el otro. En las varillas, esas noticias lejanas de Buenos Aires no eran números abstractos en un diario. Tenían nombre, tenían cara, tenían un olor muy concreto, el olor cada vez más débil de una fábrica que se apagaba. Los turnos se acortaban, las máquinas paraban por falta de insumos y quedaban ahí, frías, mudas, esperando piezas que no llegaban nunca. Los sueldos empezaron a llegar tarde, después a medias, después a veces directamente a no llegar. Los obreros seguían yendo igual, más por costumbre y por esperanza que por otra cosa, mirando de reojo los galpones cada vez más vacíos. Y el pueblo entero, que durante casi medio siglo había respirado al ritmo de Sanelo, empezó a contener el aliento, sabiendo, sin animarse a decirlo en voz alta, que algo terrible se acercaba. Porque cuando una fábrica así empieza a fallar, no falla sola. Con ella empiezan a tambalear el almacén que les fiaba a los operarios, el kiosco de la esquina, la panadería, el taller del mecánico, el club donde jugaban los pibes. Toda una economía tejida durante décadas alrededor de esos sueldos empezó a deshilacharse en silencio. En las mesas de las casas de las varillas, las conversaciones cambiaron de tono. Ya no se hablaba de lo que se iba a comprar, sino de lo que se iba a poder aguantar. Y entonces apareció un enemigo más,
uno que casi nadie había visto venir: la ley. Porque cuando una empresa quiebra, uno podría imaginar que al menos los trabajadores tendrían el derecho de intentar seguir adelante con ella, de tomar las máquinas y ponerlas a andar. Pero la ley de quiebras que regía en aquella Argentina no permitía nada de eso. Al contrario, ante la quiebra exigía la liquidación rápida de todo, la venta de los bienes al mejor postor, el remate de los galpones, los tornos, las prensas, las grúas, hasta el último tornillo. La ley estaba escrita para desarmar la fábrica, no para salvarla, para repartir el cadáver, no para intentar revivirlo. Era en el fondo una condena doble. Primero el modelo económico mataba a la empresa, y después la ley se aseguraba de que, una vez muerta, no pudiera resucitar en manos de quienes la conocían de memoria, de quienes habían pasado la vida entera adentro de esos galpones. El sistema no solo dejaba caer al gigante, le prohibía expresamente volver a levantarse. Para los obreros de Sanelo, la ecuación era brutal y a la vez simple. Si la fábrica caía, no perdían solamente el trabajo. Perdían lo único que sabían hacer, en el único lugar donde sabían hacerlo, en un pueblo donde no había otra cosa a la que aferrarse. Muchos habían entrado de pibes, siguiendo los pasos de sus padres. Sabían tornear, soldar, armar un motor entero, casi con los ojos cerrados. Pero todo ese oficio, ese saber acumulado durante generaciones, no valía nada si no había una fábrica donde ponerlo en práctica. Un tornero sin torno es apenas un hombre con las manos vacías. Fue en ese momento, con el agua al cuello y la sentencia acercándose como una tormenta, cuando ocurrió algo que iba a cambiar para siempre el final de esta historia. Algo que, en aquel momento, casi nadie notó. En junio de 2001, mientras la empresa se hundía y los abogados afilaban los papeles de la quiebra, un grupo de trabajadores decidió no quedarse esperando sentado el golpe final. Se reunieron, hablaron, discutieron hasta la madrugada y tomaron una decisión que para el momento desesperado que vivían sonaba casi como una locura. Formaron una cooperativa de trabajo. Al frente se puso un viejo dirigente del Sindicato Metalúrgico de las Varillas, un hombre llamado Mario Gastaldi, al que todos en el pueblo conocían simplemente como Pucho. Todavía no había pasado lo peor. La fábrica seguía apenas con un hilo de vida, pero esos hombres ya se estaban organizando para lo que se venía, como si, en el fondo del pozo, alguien hubiera decidido guardar una brasa encendida, escondida entre las cenizas, protegida del viento por si algún día hacía falta volver a prender el fuego. Nadie les había pedido que lo hicieran, no cobraban nada por eso. Muchos ni siquiera sabían si al día siguiente todavía tendrían un trabajo al que ir. Y sin embargo, en medio del derrumbe, en lugar de resignarse y bajar los brazos, eligieron organizarse. Esa decisión, tomada casi sin testigos en junio de 2001, con más miedo que certeza, sería recordada con el tiempo como el gesto que salvó a las Varillas de convertirse en un pueblo fantasma. No lo sabían todavía, pero acababan de plantar la semilla de una resurrección. Faltaban apenas unos meses para el día más oscuro de todos. El día en que un juez firmara la sentencia definitiva, se apagaran las máquinas para siempre y los portones se cerraran con cadena. Y lo más cruel es que Sanelo caería antes que el país entero. Meses después, la Argentina estallaría en pedazos, con un presidente huyendo en helicóptero y una crisis que quedaría grabada a fuego en la memoria de todos. Pero para entonces, en las Varillas, la tragedia ya habría sucedido. El gigante ya estaría en el suelo. Pero antes de contar ese día, hay que entender algo esencial. Porque una fábrica no es un montón de fierros y de galpones vacíos. Una fábrica es, sobre todo, la gente. Y para comprender de verdad lo que se perdió aquella tarde en las Varillas, primero hay que conocer a tres de esas personas. Tres historias distintas. Tres destinos marcados para siempre por la misma crisis. Una fábrica, dijimos, es la gente. Entonces, antes de que suene la sentencia final, detengámonos en tres personas. No importan tanto sus nombres. Podrían ser cualquiera de los cientos de trabajadores de Sanelo, cualquiera de las familias de las Varillas. Son tres destinos distintos, tres maneras de atravesar la misma tormenta, y juntos cuentan, mejor que cualquier estadística, lo que de verdad estaba en juego. El primero es el veterano. Pensemos en un hombre de los de toda la vida,
Uno de esos obreros que habían entrado a la fábrica siendo casi un pibe, siguiendo los pasos de su padre, que también había sido de Sanelo. Para él, la planta no era un trabajo, era su casa, su identidad, su historia entera. Había aprendido a tornear ahí, a soldar ahí, a ganarse el respeto de los compañeros ahí. Conocía cada máquina por su sonido. Sabía cuándo un motor andaba bien con solo escucharlo unos segundos. Había visto nacer el 4N200. Había puesto sus manos en miles de tractores que ahora araban campos en todo el país. Tenía 30 años de fábrica sobre el cuerpo y las manos manchadas para siempre de grasa y de orgullo. Para un hombre así, cada tractor que salía por el portón llevaba, invisible, una parte de él. Había hecho el aguinaldo en esa planta. Había festejado el nacimiento de sus hijos con los compañeros del taller. Había enterrado a más de un amigo que también era metalúrgico. La fábrica le había dado todo lo que tenía. Cuando empezó a derrumbarse todo, este hombre no pensó en irse. No sabía irse. Su vida entera estaba soldada a esos galpones, y por eso cuando llegara la hora de decidir, sería de los que se quedaran, de los que apostaran a lo imposible, de los que intentaran levantar la fábrica de entre los muertos. Su historia, aunque él todavía no lo supiera, estaba lejos de terminar. El segundo es el joven. Ahora pensemos en otro, en el extremo opuesto. Un muchacho de poco más de 20 años, recién entrado, con un hijo chiquito en casa y otro en camino. Había conseguido el puesto en Sanelo como quien consigue un futuro. En las varillas, entrar a la fábrica era la promesa de una vida estable, la misma que habían tenido sus padres y sus abuelos. Pero él la agarró justo cuando esa promesa empezaba a apagarse. Alcanzó a trabajar apenas unos años antes de que llegaran los sueldos impagos, los turnos recortados, el miedo metido en la panza. Para él quedarse a esperar no era una opción. Tenía bocas que alimentar y el reloj corría en contra. Cuando la fábrica cayó, este muchacho no pudo darse el lujo de apostar a la resurrección. Tuvo que agarrar lo poco que tenía, hacer las valijas, buscar trabajo en otra ciudad, reinventarse en un oficio nuevo, lejos del único que amaba. Fue uno de los tantos que la crisis desparramó por el mapa, uno de los que las varillas perdió para siempre. Se fue con una promesa muda, esa que se hacen todos los que emigran obligados, la de volver algún día cuando las cosas mejoren. La mayoría no vuelve nunca. Su historia es la de todos los que no pudieron esperar, la de los que la crisis arrancó de raíz de su propia tierra. Y falta el tercero, el más pesado de todos, el que se puso la fábrica al hombro. Pensemos ahora en los que, en el peor momento, decidieron cargar con el peso de todos los demás. Los dirigentes, los delegados, los mandos que en lugar de salvarse solos, eligieron quedarse a pelear por la fábrica entera. Hombres como aquel viejo dirigente del sindicato metalúrgico, Mario Gastaldi, Pucho, que se puso al frente de la cooperativa cuando todo parecía perdido. Para ellos el desafío no era solamente conservar su propio trabajo, era responder por el de cientos de compañeros, por el futuro de un pueblo que los miraba a los ojos, esperando una respuesta. Cargaban con reuniones interminables, con papeles, con abogados, con la angustia de no saber si al día siguiente habría con qué pagar. Cargaban con la esperanza de las familias y también con su bronca. Sabían que, si fracasaban, no fracasaban solos. Se llevaban puesto a todo las varillas. Era un peso enorme para los hombros de cualquiera. Y sin embargo, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que ser el que dijera, no nos rendimos, justo cuando todas las señales indicaban que rendirse era lo más razonable. Eran noches sin dormir, calculando números que nunca cerraban. Eran caras conocidas que se cruzaban en la calle y preguntaban, con una mezcla de esperanza y reproche, si había alguna novedad. Liderar en la derrota es una de las cargas más solitarias que existen. Hay que sostener la fe de todos cuando uno mismo, por dentro, está muerto de miedo. Estos hombres eligieron esa soledad, y esa elección terminaría cambiando el destino de todo un pueblo. Tres hombres, tres destinos, el que se quedaría a reconstruir, el que tendría que irse, el que se echaría la fábrica al hombro. Ninguno de los tres eligió la crisis. La crisis los eligió a ellos, y detrás de cada uno de ellos había cientos más, cientos de historias parecidas, con distintos nombres y distintas caras.
todas atrapadas en el mismo remolino. Padres que no sabían cómo explicarles a sus hijos que ya no había laburo. Madres que rehacían las cuentas de la casa una y otra vez, tratando de estirar lo poco que quedaba. Viejos operarios que se sentaban en el umbral de su casa, mirando en dirección a los portones cerrados, sin poder creer todavía que aquello estuviera pasando de verdad. Chicos que crecían escuchando en la mesa familiar una sola palabra repetida con miedo: la fábrica, la fábrica, la fábrica. Como si de esa palabra dependiera si esa noche había o no había cena. Porque eso es lo que estaba realmente en juego en Las Varillas. No una empresa, no una marca de tractores, sino la vida entera de un pueblo, tejida durante 50 años alrededor de una sola fábrica, a punto de deshacerse en cuestión de horas. Cuando cierra una fábrica en una gran ciudad, la ciudad sigue, casi ni lo nota. Pero cuando cierra la única fábrica de un pueblo, lo que cierra es el pueblo mismo, su presente y su futuro, su razón de existir. Y esas horas finalmente llegaron. Un día de septiembre de 2001, todo lo que se venía anunciando en voz baja se volvió, de golpe, terriblemente real. Fue el día en que Sanelo dejó de existir. El día que en Las Varillas nadie, jamás, olvidaría. Septiembre de 2001. Aquella mañana, Las Varillas amaneció como tantas otras, con el cielo ancho del este cordobés y el frío que todavía se colaba entre las casas bajas. Pero no era una mañana como las otras. En el aire flotaba algo espeso, una tensión que se sentía en el estómago antes que en la cabeza. En los almacenes, en las esquinas, en las cocinas, todos hablaban de lo mismo, en voz baja, como quien habla de un enfermo grave. La palabra quiebra andaba dando vueltas por el pueblo desde hacía semanas, y ese día, esa palabra iba a dejar de ser un rumor para transformarse en una sentencia firmada. Porque lejos de ahí, en un despacho, un juez apoyó la lapicera sobre un papel y decretó lo que muchos temían y nadie quería escuchar: la quiebra de Construcciones Metalúrgicas Sanelo. Con esa firma, la empresa que había nacido de una herrería medio siglo antes, la que había reinado sobre el campo argentino, la que había inventado el primer tractor articulado del país, dejaba oficialmente de existir. No hubo estruendo, no hubo explosión, apenas el rasguido de una lapicera sobre una hoja. Así, en silencio, se firman a veces las tragedias más grandes. En la planta la noticia cayó como un balde de agua helada. Los que todavía iban a la fábrica, cada vez menos, cada vez más cansados, lo supieron casi al mismo tiempo. Y entonces ocurrió lo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las máquinas se apagaron. Por última vez. Hay que detenerse en ese instante, porque ahí está el corazón de todo. Durante 50 años esos galpones habían sido un rugido constante. El golpe seco de las prensas, el chirrido de los tornos, el zumbido de las soldadoras, con sus chispas azules saltando en la penumbra, el eco metálico de los martillos contra el yunque, el motor de un tractor recién armado, arrancando por primera vez y llenando el aire de humo y de orgullo. Ese ruido era la respiración de Las Varillas, tan familiar que el pueblo ya ni lo escuchaba, como no se escucha el propio latido del corazón. Y de repente, todo eso se detuvo. Uno a uno los motores fueron callando, las máquinas se frenaron, las chispas se apagaron, y sobre los galpones enormes, sobre las líneas de montaje a medio terminar, sobre los tractores que ya nunca serían terminados, cayó un silencio nuevo, un silencio que nadie había escuchado jamás ahí adentro. No era paz, era ausencia. Era el silencio de una casa después de un velorio. El silencio que queda cuando algo que estuvo vivo durante mucho tiempo, de golpe, deja de estarlo. Los obreros se quedaron parados, sin saber qué hacer con las manos. Manos que sabían tornear, soldar, armar un motor con los ojos cerrados, y que ahora colgaban vacías a los costados del cuerpo. Algunos miraban las máquinas como esperando que volvieran a arrancar solas, por milagro. Otros bajaban la vista al piso de cemento manchado de grasa, ese piso que conocían mejor que el de sus propias casas. Hubo abrazos torpes, hubo silencios largos, de esos que no se llenan con palabras. Y hubo también hombres grandes, curtidos, de esos que no lloran nunca, que esa tarde no pudieron aguantarse las lágrimas.
En la línea de montaje quedó, a medio armar, el último tractor. Un esqueleto de hierro con el motor todavía sin colocar, las cubiertas apoyadas contra la pared, esperando unas manos que ya no volverían. Ese tractor inconcluso, detenido para siempre en la mitad de su nacimiento, era la imagen más exacta de lo que acababa de pasar. Un futuro interrumpido, un sueño congelado justo antes de terminarse. Después llegó el momento más duro, el de salir, el de cruzar por última vez el portón por el que habían entrado miles de veces, día tras día, año tras año. Juntaron sus cosas, una campera, un termo, alguna herramienta propia, una foto pegada en la puerta del locker, y caminaron despacio hacia afuera. Atrás quedaban las máquinas frías. Atrás quedaba media vida. Y entonces, sobre los portones de la fábrica de tractores más importante de la Argentina, se pasó una cadena, un candado, un cartel. Los mismos portones por los que durante 50 años había salido el orgullo de todo un pueblo, ahora se cerraban con un simple candado de ferretería. Un gesto pequeño, casi ridículo, para clausurar algo tan inmenso. El silencio esa tarde no se quedó encerrado adentro de la fábrica. Se derramó por todo el pueblo. Las Varillas entera lo sintió. La sirena que durante décadas había marcado los turnos, la que ordenaba las horas del pueblo mejor que cualquier reloj, no volvió a sonar. Y esa ausencia de sonido fue, quizás, lo más difícil de soportar. Porque al ruido uno se acostumbra, pero al silencio no se acostumbra nunca. Las madres notaron que sus maridos volvían a casa a horas raras, con la cara descompuesta y la mirada perdida. Los chicos entendieron, sin que nadie se los explicara del todo, que algo grave e irreversible había pasado. Los comerciantes bajaron a medias sus persianas, sabiendo que, sin los sueldos de la fábrica, sus negocios también tenían los días contados. Más de 200 familias se quedaron, de un día para el otro, sin su fuente de ingresos. Más de 200 mesas, donde, esa noche, la pregunta de qué iban a hacer al día siguiente, quedó flotando sin respuesta sobre los platos. En un pueblo chico, donde todos se conocen, donde el que trabajaba en Sanelo era el hermano, el vecino, el compadre, el padrino del hijo, el golpe no fue el de una empresa, fue el de toda una comunidad al mismo tiempo, en el mismo instante. Y en algún lugar de ese pueblo golpeado estaba nuestro veterano, aquel obrero de 30 años de fábrica, el que no sabía irse. En los días siguientes, muchos como él se acercaban igual hasta los portones cerrados. Se paraban ahí, del lado de afuera, mirando a través de las rejas los galpones apagados, como quien visita la tumba de un ser querido. No iban a hacer nada, no había nada que hacer. Iban simplemente porque no sabían estar en otro lado, porque ese hierro y ese cemento eran parte de ellos, de su sangre, de su nombre. Esa noche, la primera noche sin fábrica, cayó sobre las Varillas distinta a todas las anteriores. Sin el resplandor de los galpones trabajando a tercer turno, sin el murmullo lejano de las máquinas, el pueblo quedó a oscuras y en un silencio raro, como conteniendo la respiración. Muchos no durmieron. Muchos se quedaron mirando el techo, preguntándose qué iba a hacer de ellos, de sus hijos, de su pueblo, de todo lo que hasta ayer parecía tan firme como el hierro. Podría terminar acá la historia. Debería, quizás. Es el final que tienen casi todas las historias como esta. La fábrica cierra, el pueblo se muere de a poco, los jóvenes se van, los viejos se resignan, y con el tiempo solo quedan los recuerdos y el óxido comiéndose los galpones. Es lo que pasó con tantas otras fábricas argentinas en aquellos años terribles. Lo lógico, lo esperable, lo casi inevitable, era que Sanelo fuera apenas una tumba más en un país lleno de tumbas industriales. Pero Las Varillas se negó. ¿Por qué se acuerdan de aquella brasa encendida, de aquel puñado de trabajadores que, meses antes, en junio, habían formado una cooperativa cuando todavía nadie se animaba siquiera a imaginar el final? Esa brasa seguía viva, escondida entre las cenizas, pero viva. Mientras el pueblo entero lloraba a su fábrica muerta, esos hombres ya estaban pensando en lo impensable, en volver a encenderla. No aceptaron que un candado de ferretería sobre los portones fuera la última palabra.
No aceptaron que medio siglo de historia terminara con la firma de un juez en un despacho lejano. Miraron las máquinas frías y, en lugar de ver un cadáver, se atrevieron a ver algo que casi nadie más era capaz de ver en aquel momento de derrota. Una posibilidad. La historia de Sanelo, la empresa, terminaba aquel día de septiembre de 2001. Pero la historia de las varillas, la del pueblo que se negó a morir junto con su fábrica, recién estaba por empezar. Y lo que ese puñado de obreros estaba a punto de intentar terminaría convirtiéndose, con los años, en una de las historias más asombrosas de toda la industria argentina. Los días que siguieron al cierre fueron los más oscuros. Pero mientras el pueblo lloraba, aquel puñado de obreros organizados no se quedó quieto. Su lógica era simple, casi terca. La fábrica estaba ahí, las máquinas estaban ahí. Ellos sabían usarlas. Existían clientes en todo el país que querían tractores. Entonces, ¿por qué no volver a producir? La ley decía que no. La economía decía que no. El sentido común decía que no. Pero ellos sencillamente se negaron a aceptar ese no. El primer paso fue el más audaz. Apenas unos meses después del cierre, los trabajadores hicieron algo insólito. Alquilaron la planta de la empresa quebrada. Es decir, pagaron para poder entrar a trabajar a su propia fábrica, esa misma donde habían dejado media vida. Con eso, los portones que se habían cerrado con candado volvieron a abrirse. No con festejo, no con banda de música. Se abrieron con miedo, con incertidumbre, con las manos temblando, pero se abrieron. En marzo de 2002, apenas meses después de aquel septiembre trágico, nació formalmente una empresa nueva. No se llamó Sanelo. Ese nombre pertenecía al pasado, a la familia fundadora, a la quiebra. La nueva firma necesitaba un nombre propio y eligió uno corto, sonoro, distinto. Pauni. Pero atención, porque acá hay un detalle clave, uno que hace de esta historia algo único en el país. Pauni no fue una cooperativa clásica, de esas donde los obreros son todos dueños por igual. Fue algo más complejo, más raro, casi un experimento. Se constituyó como una sociedad anónima en la que confluían cuatro actores distintos. Por un lado, la cooperativa de los trabajadores metalúrgicos. Por otro, un grupo de empleados jerárquicos, entre ellos varios exgerentes de la vieja Sanelo. También los concesionarios, la red que vendía los tractores por todo el país, y finalmente, la propia municipalidad de Las Varillas. Cuatro patas de una misma mesa. Obreros, jefes, vendedores y el Estado local. Todos juntos, empujando por una vez para el mismo lado. Al frente de esa aventura se pusieron hombres que conocían la fábrica de memoria. Su presidente fue Raúl Jay Lebra, que había sido nada menos que gerente general de la desaparecida Sanello. Junto a él, José María López. Gente que sabía cómo funcionaba cada engranaje de la empresa. No desde los papeles, sino desde adentro, desde el ruido y la grasa. El objetivo inicial era modesto, casi humilde comparado con los sueños delirantes de los 90. Fabricar unos 120 tractores al año. Nada de conquistar Rusia, nada de trenes japoneses, solo volver a producir, mantener el trabajo, no dejar morir al pueblo. Sobrevivir. A veces sobrevivir ya es un acto heroico. Ahora bien, ¿de dónde iba a salir la plata para arrancar? La empresa no tenía capital, venía de una quiebra, y ahí apareció una pieza inesperada del rompecabezas: los concesionarios. Porque los que vendían tractores en todo el país tenían tanto interés como los propios obreros en que la fábrica volviera a andar. Sin fábrica no tenían nada que vender. Así que fueron ellos los que inyectaron el dinero fresco que hizo girar de nuevo la rueda. Plata para comprar materiales, plata para pagar los primeros sueldos. Una cadena de solidaridad interesada, sí, pero solidaridad al fin, que le dio a Pauni el empujón inicial que necesitaba para arrancar. Y entonces, cuando parecía que todo seguía en contra, el destino dio un giro inesperado. En 2002, la Argentina abandonó por fin la convertibilidad. El 1-1 que había matado a Sanelo se derrumbó. El peso se devaluó de golpe, y de repente pasó lo contrario de lo que había pasado en los 90. Lo importado se volvió carísimo, y lo nacional, otra vez conveniente. Para el campo argentino fue un renacer. Con el dólar alto, exportar granos se transformó en un negocio extraordinario. Y un campo que ganaba plata era un campo que quería comprar tractores.
Fue como si el viento, que durante años había soplado de frente, empezara de golpe a soplar a favor. Justo cuando Pawnee abría sus puertas, el mercado que había desaparecido volvía a la vida. La misma fuerza que había hundido a Sanelo, el modelo económico, ahora, dada vuelta, impulsaba a su heredera. Ironía pura de la historia argentina. Pawnee aprovechó ese viento como nadie. Aquel objetivo humilde de 120 tractores quedó atrás enseguida. En su primer año fabricó unos 250. Después, más y más. En 2003 dio el paso definitivo. Compró la planta y los bienes que hasta entonces alquilaba. Ya no era inquilina de su propia historia, era dueña. En 2006 abrió una segunda planta, en Santiago del Estero, y el ascenso no se detuvo. En 2011, apenas 9 años después de haber nacido de las cenizas, Pawnee logró lo impensable. Se convirtió en la empresa número 1 en venta de tractores de toda la Argentina. El mismo trono que alguna vez había ocupado Sanelo. En 2017 rompió su propio récord, con unos 2.050 tractores fabricados en un solo año. De las cenizas de una quiebra, en un pueblo que muchos ya daban por muerto, había vuelto a nacer un gigante. Y acá conviene volver a nuestros tres destinos. El veterano, aquel que no sabía irse, fue de los que se quedaron a reconstruir. Sus manos, curtidas en la vieja Sanelo, volvieron a encender los fuegos de la nueva fábrica, y con toda probabilidad llegó a jubilarse siendo parte de la resurrección que él mismo había ayudado a levantar. Los que se pusieron la fábrica al hombro vieron, con los años, cómo aquella apuesta imposible se convertía en el mayor orgullo de sus vidas. Pero el joven, aquel muchacho que había tenido que irse cuando todo se caía, seguramente ya estaba lejos para cuando la fábrica resucitó. Para él, Pawnee llegó tarde. Y esa es la parte que las estadísticas nunca cuentan. Aun en las historias con final feliz, siempre queda gente en el camino que no alcanzó a ver el amanecer. Porque, y acá empieza a asomar la otra cara de esta historia, no todo en el renacer de las varillas fue tan luminoso como parece a primera vista. Detrás de la epopeya había una letra chica, y un fantasma que todavía no había dicho su última palabra. Durante años la historia de Pawnee se contó como una epopeya perfecta. Los obreros que rescataron su fábrica, los trabajadores que le ganaron a la quiebra. Y no es mentira, hay mucho de heroico y de cierto en todo eso. Pero la realidad, como casi siempre, fue más complicada que la leyenda. Porque Pawnee se convirtió con los años en un símbolo. En plena era del kirchnerismo, cuando la política levantaba las banderas de la economía social y de las empresas recuperadas por los trabajadores, la fábrica de las varillas fue mostrada como el ejemplo dorado, la prueba viviente de que los obreros podían manejar sus propias empresas. Su historia servía para un relato. Y ahí, justamente, es donde aparece la letra chica. Porque como vimos, Pawnee nunca fue una cooperativa pura, de esas donde manda la asamblea de trabajadores. Fue una sociedad anónima, y con el paso del tiempo, el poder dentro de esa sociedad se fue concentrando. De aquel reparto original entre obreros, gerentes, concesionarios y municipalidad, el equilibrio se fue corriendo. Los exgerentes, los mismos que ya dirigían en tiempos de Sanelo, terminaron consolidándose al frente. La cooperativa obrera, que en los papeles era una de las patas principales, con los años fue perdiendo peso. Dicho de otro modo, la fábrica se salvó, sí, pero no exactamente en manos de los obreros de a pie, como pregonaba el mito, sino más bien de la mano de sus antiguos jefes. Hubo también capítulos incómodos. Uno de los primeros grandes motores de las ventas de Pawnee fueron las exportaciones a la Venezuela de Hugo Chávez. Y con los años, la empresa quedó vinculada a los círculos del poder político kirchnerista. La epopeya del pueblo trabajador convivía en la trastienda con negocios, con política, con intereses que poco tenían que ver con el romanticismo del relato oficial. Nada de esto le quita mérito a lo logrado, pero lo vuelve humano, terrenal, real. La historia de Pawnee no es la de unos santos, es la de unos sobrevivientes. Y mientras tanto, ¿qué había pasado con el apellido Sanelo? Acá aparece una de las ironías más tristes y más hermosas de toda esta historia. La familia fundadora, la que había perdido la fábrica en la quiebra, no desapareció. Los Sanelo volvieron a intentarlo,
Pero desde cero y en otro lado, relanzaron la marca Sanelo con nuevas plantas en otras localidades de Córdoba, tratando de recuperar el nombre y el prestigio que alguna vez habían tenido. Y así ocurrió algo casi poético. El nombre y la fábrica se separaron para siempre. En Las Varillas seguía en pie la planta original, la de toda la vida, pero funcionando con otro nombre, Pawnee. Y en otro lugar, el apellido Sanelo seguía fabricando tractores, pero lejos de su cuna, sin la fábrica que lo había hecho grande. Dos fantasmas nacidos del mismo cuerpo. El lugar sin el nombre sin el lugar. En noviembre de 2020 murió Luis Sanelo, uno de los hermanos que había convertido la herrería de su padre en un imperio, el hombre que había soñado el primer tractor articulado del país. Se apagaba así uno de los últimos testigos de aquella epopeya original. Pero su creación, transformada y con otro nombre, seguía viva y rugiendo en Las Varillas. Y así llegamos hasta hoy, hasta el presente, hasta el fantasma que se mueve otra vez. Porque esta historia, que empezó con una fábrica silenciada, no terminó en un museo ni en un final feliz de manual. Sigue abierta, y en los últimos tiempos, en Las Varillas, volvió a sonar esa palabra que todos temían: crisis. Durante la última década, Pawnee había sido una de las grandes referentes del mercado, llegando a liderar las ventas y sosteniéndose como orgullo de toda la provincia. Da trabajo, de manera directa, a unos 500 trabajadores y a cerca de 800 si se suman los puestos indirectos. Toda una región, otra vez, atada a la suerte de una sola fábrica. Pero hacia 2025, el panorama volvió a oscurecerse. Un nuevo gobierno, el de Javier Milei, impulsó una fuerte apertura de las importaciones. Y de repente, el aire empezó a faltar de nuevo. La competencia extranjera volvió a golpear. Las ventas cayeron. El stock se acumuló sin salida. Y en la planta de Las Varillas comenzaron, otra vez, las señales temidas. Suspensiones de personal, recortes de producción. Durante meses se dejó de trabajar los lunes. En sus mejores momentos, la fábrica está diseñada para producir alrededor de 140 tractores por mes. En lo más hondo de esta crisis, llegó a fabricar apenas unos 35. ¿Y no suena conocido todo esto? Apertura de importaciones, competencia extranjera barata, una fábrica nacional ahogada, suspensiones, miedo en el pueblo. Es, punto por punto, exactamente lo mismo que había matado a Sanelo un cuarto de siglo atrás. Ahí está el fantasma. Ahí está, por fin, respondida la pregunta del principio. La empresa que nació de una muerte provocada por las importaciones enfrenta hoy, otra vez, la misma amenaza que le había dado la vida. La historia argentina, terca, cíclica, vuelve a rimar consigo misma. El mismo pueblo, la misma fábrica, el mismo peligro, 25 años después. Como si el país no terminara nunca de aprender su propia lección. Hay un detalle que agrega todavía más ironía al cuadro. Las Varillas, ese pueblo cuya vida entera depende de la fábrica, fue también uno de los lugares donde el gobierno actual cosechó un fuerte respaldo en las urnas. La misma comunidad que hoy teme por sus puestos de trabajo había acompañado, con su voto, el rumbo que ahora la inquieta. No hay en esto una moraleja fácil ni un dedo acusador. Hay apenas la complejidad enorme y contradictoria de un país que sigue buscando su camino. Pero, y esto es lo más importante, esta vez la historia todavía no está escrita. A diferencia de aquel septiembre de 2001, Pawnee no cerró. Sigue de pie. Sus responsables aseguran que la fábrica está firme, que se prepara para relanzarse, para presentar nuevos modelos, para volver a pelearla. Los trabajadores, a través de su sindicato, eligieron aguantar las suspensiones antes que aceptar los despidos. Prefieren trabajar todos menos días antes que perder a un solo compañero. Es el mismo instinto de aquellos hombres de 2001. La misma brasa, guardada entre las cenizas, esperando el momento de volver a arder. Y ahí queda, abierta, la historia de Sanelo, de Pawnee, de Las Varillas, una fábrica que nació de una herrería y de las manos de un peón rural, que reinó sobre el campo argentino, que murió una tarde de septiembre, ahogada por su tiempo, que resucitó contra toda lógica por la testarudez de un puñado de obreros que se negaron a rendirse, y que hoy, una vez más, pelea por su vida contra el mismo fantasma de siempre.
Quizás esa sea la verdadera lección de todo esto. No que las fábricas nunca mueren, porque a veces mueren, sino que existen pueblos, existen hombres, existen comunidades enteras que se niegan a dejarlas morir, que cada vez que el hierro se enfría, encuentran la manera de volver a encender el fuego. La única pregunta que queda flotando es cuántas veces más podrá las varillas ganarle esta pulseada a su propio fantasma. Nadie lo sabe todavía. Y esa respuesta, como la propia fábrica, sigue en construcción.